Así fue como empecé mi nueva vida, lejos de Pueblo Caelestis. Lejos del corazón roto de mi padre. La Universidad de Ciudad Canal no es muy grande, pero cuenta con la biblioteca más antigua de todo el continente, con una impresionante colección sobre historia y arqueología, y con la presencia asidua del profesor Serval, investigador experto en la evolución de los Pokémon. Así que yo no era precisamente la única persona que venía de lejos para estudiar allí. No obstante, al principio me costó un poco encajar. Acostumbrada a un régimen de estudios casi marcial, me resultaba difícil relajarme y disfrutar de los ratos muertos con mis nuevos compañeros. Así que pasaba bastante tiempo en la biblioteca, leyendo cualquier cosa que encontraba sobre Pokémon, o en compañía de Mentor. Gracias a los conocimientos sobre Pokémon que iba adquiriendo, y a una de las conferencias del profesor Serval a las que asistí, empecé a darme cuenta de que la disciplina que había acabado por elegir no estaba tan distante de las ciencias de la salud como yo creía. Comprendí que, en realidad, todas las ciencias están conectadas de alguna manera, y que ni siquiera necesitaba elegir entre ser entrenadora y ser física. Así fue como decidí especializarme en el campo de la biofísica Pokémon, que parecía diseñado específicamente para mí. Recuerdo que, en las clases del profesor Plutón, coincidí con dos muchachos algo mayores que yo, una pareja joven, Saturno y Venus. Al principio congeniamos, ya que los tres estábamos interesados tanto en la física como en los Pokémon, y estábamos decididos a continuar investigando los puntos que pudieran tener en común. Ambos tenían un Pokémon cada uno, igual que yo. Saturno, un Croagunk, y Venus, un Purugly. Podíamos pasarnos horas y horas hablando sobre nuestros compañeros, y haciéndolos luchar entre sí de vez en cuando para entrenarlos. Sin embargo, no tardé en darme cuenta, y de una manera bastante mala, de que había asuntos relacionados con los Pokémon sobre los que era mejor no discutir con ellos. Una vez, antes de que Mentor aprendiera a usar movimientos de tipo tierra, Croagunk le dio una soberana paliza sin que el pobre pudiera siquiera defenderse. Por mera curiosidad, Terra. ¿Por qué elegiste como compañero Pokémon a un Dunsparce, si querías dedicarte a entrenar Pokémon? Me preguntó Venus. Había un deje de desdén en su voz que me hizo hervir la sangre. En realidad fue él el que me eligió a mí, le dije yo. Soy entrenadora por él, así que ni siquiera sabía que los Dunsparce no se pudieran entrenar. Se supone que todos los Pokémon pueden entrenarse, replicó, con tono condescendiente. Pero es obvio que hay Pokémon más, digamos, hechos para competir que otros. Dunsparce, que no evoluciona, y que además es tranquilo y pacífico, es más adecuado como mascota para niños que para hacerlo combatir. Mentor es mi amigo, casi como mi hermano pequeño. Repliqué yo, con toda la frialdad que pude. No podría encontrar un compañero mejor que él. Y yo, de ser tú, no subestimaría a los Dunsparce. Es obvio que no puedes hacerte la menor idea de lo peligrosos que pueden llegar a ser. Podríamos haber acabado peleándonos. Pero preferí no abundar en aquella discusión. Y Venus no volvió a sacar el tema. La siguiente vez que luché contra Saturno, le demostré con algo de regodeo el auténtico poder de Mentor, venciendo sin dificultad a Croagunk con un solo golpe de excavar, en los primeros 3 minutos de combate. Y el asunto quedó zanjado de una vez para siempre. No obstante, yo no conseguí olvidar nunca la expresión de desprecio cruel que Saturno le había dirigido a mi pobre Pokémon inconsciente, justo antes de que yo lo devolviera a su Pokéball. Se me ha quedado fijada en las retinas. Y las aseveraciones burlonas de Venus se me colaron en los oídos para siempre. Todavía recuerdo aquellos escasos minutos de enfrentamiento como si hubieran ocurrido hace 3 segundos. Aunque, como eran 2 de los 3 o 4 compañeros de clase con los que tenía trato asiduo, quise olvidarlos. Y durante un tiempo, lo conseguí. Entonces, mi vida dio su siguiente gran giro. Fue cuando coincidí inesperadamente con Cynthia en un congreso sobre física cuántica, al que ella estaba interesada en asistir por algún motivo que, por aquel entonces, yo no conocía. Recuerdo que me sorprendió bastante encontrármela allí. Sobre todo, porque venía en compañía de otra persona. Alguien que iba a poner mi mundo patas arriba definitivamente, y sin que yo me diera cuenta. El creador y presidente de la Fundación Galaxia, un grupo de investigadores centrado en la búsqueda de fuentes de energía alternativas, del que todo estudiante de física que se preciara había oído hablar al menos una vez, y que aspiraba a convertirse en una empresa energética 100% sostenible. No conseguía entender que podían tener en común 2 personas con intereses tan diferentes. No obstante, fue la propia Cynthia quien nos presentó. Terra, este es Helio. Era un hombre solo unos 10 años mayor que nosotras, pero debido a su pelo de color gris, y al hecho de que estaba particularmente delgado, daba la impresión de tener la edad de mi padre. Además, iba vestido con un elegante traje oscuro que lo hacía parecer casi consumido. Toda su juventud parecía haberse concentrado en sus ojos penetrantes, tan brillantes que parecían despedir fuego. Su voz, grave y sonora, resultaba por sí sola fascinante.
Encantada de conocerla, señorita. La campeona me ha hablado de una joven vecina suya, especializada en biofísica Pokémon. Espero que mi conferencia les resulte de interés a las dos. Y lo cierto es que lo fue. Tanto yo misma como Saturno y Venus nos quedamos absolutamente fascinados. La conferencia consistía en la exposición de los resultados de un experimento basado en las teorías del profesor Serval. Este defendía que la luz emitida por los Pokémon al evolucionar era producto de una potente liberación de energía. Las investigaciones de la Fundación Galaxia, dirigidas por Helio, habían determinado que la energía emitida por un Pokémon al evolucionar podía equivaler, fácilmente, a la suma de la cantidad recogida por todos y cada uno de los paneles solares de Ciudad Marina, a lo largo de una semana del mes de julio. Según nuestras mediciones, cuanto más alto es el nivel de poder, y las estadísticas básicas de las capacidades del Pokémon en cuestión, más cantidad de energía libera este al evolucionar. Aún no sabemos hablar del origen de este tipo de energía, por lo que nos resulta imposible replicar el proceso de manera artificial. Pero estamos convencidos de que se trata de un proceso biológico, que se desencadena de manera natural, sin poner en peligro la vida del Pokémon, por lo que su uso no deja residuos dañinos. Actualmente, estamos trabajando en un método mecánico que permita almacenar esta energía, de modo que podamos utilizarla algún día. Hasta Cynthia, que parecía estar preguntándose constantemente por qué Helio la había invitado a asistir, aplaudió cortésmente al final, y lo felicitó por la gran conferencia. Pero Saturno, Venus y yo, además, planteamos varias preguntas sobre los métodos empleados para hacer la investigación, el estadio en el que se encontraba la fase práctica, y otros resultados obtenidos en el proceso. Helio respondió encantado a todas las cuestiones. Y mucho antes de que él se marchara, yo ya sabía que estaría encantada de trabajar en los proyectos que nos había descrito. Por eso, en los últimos meses de curso, cuando ya estaba empezando a pensar en la posibilidad de empezar a hacer algunas prácticas en empresas en calidad de becaria, para poder obtener un sueldo que me permitiera independizarme por completo, el primer currículo que mandé fue a la Fundación Galaxia. Y no me sorprendió que Saturno y Venus mandaran también los suyos. Fue una auténtica sorpresa que nos aceptasen a los tres. Al parecer, Helio había encontrado en nosotros precisamente lo que buscaba, un equipo de personas jóvenes, con la mente lo bastante abierta como para atreverse a explorar potenciales hasta entonces nunca vistos en los Pokémon. Esto implicaba, además, viajar por la región para hacer trabajo de campo, y estar dispuestos, una vez terminados los estudios, a continuar trabajando para la Fundación bajo la supervisión de la administradora Ceres, a las órdenes de Helio. Y no había nada que yo deseara más. Así fue como los tres comenzamos a trabajar para Helio. Antes incluso de haber terminado mi carrera universitaria, pude darle a mi padre la buena noticia de que había sido contratada definitivamente, y que mi flamante nuevo sueldo ya me bastaba para cubrir todos mis gastos. Todavía llamaba de vez en cuando a Pueblo Caelestis, pero cada vez me importaba menos que mi padre estuviera en casa muy de tarde en tarde. Lo llamaba solo para hablar de mis progresos como estudiante y como entrenadora, mucho más que para pedirle ayuda de algún tipo. Aunque veía poco a Helio, a todos nos bastaba con solicitarle conversar con él para que nos hiciera espacio en su agenda, y a veces incluso se sentaba a comer y conversar con nosotros, nos preguntaba cómo nos iban las cosas, y nos daba algunos consejos. En cierta ocasión, nos preguntó por nuestros Pokémon, y yo le hablé de mentor. Al contrario que Venus, me consideró particularmente afortunada por tener un Dunsparce. ¿Sabes por qué hay especies de Pokémon que no evolucionan?, me preguntó. La teoría del profesor Serval es que hay Pokémon que no necesitan cambiar de forma para alcanzar su pleno potencial. Pokémon que nacen perfectos tal y como son. Así es, corroboró él. Los Pokémon legendarios, o singulares, son Pokémon que no evolucionan, y la razón es precisamente esa. Hay quien sospecha que, cuantas menos fases evolutivas tenga un Pokémon, más cerca nace de la perfección. Enhorabuena, Terra. Es posible que tengas contigo a uno de los compañeros más potencialmente poderosos que podrías encontrar. Esa es solo una muestra de las razones por las que llegué a creer que me apreciaba mucho más de lo que jamás me había apreciado mi padre. Mis compañeros se convirtieron para mí en una auténtica familia, hasta tal punto que hubiera empezado prácticamente a dejar de ver a Cynthia, si Helio no pareciera empeñado en hacerla partícipe de cada paso que dábamos en la investigación. Mentor iba creciendo y haciéndose cada vez más fuerte, e incluso pude obtener algunas medallas con su ayuda, para viajar más cómodamente por la región. En cierta ocasión, Ceres nos mandó a nosotros tres a recopilar datos sobre los Pokémon que vivían bajo el carril bici. Incluso en aquel entonces, yo pensaba que era una petición muy extraña. Durante años, me he preguntado si el encuentro que experimentamos allí fue realmente casual. Ahora que tú estás aquí, y que me has dado pruebas reales de la conspiración de largo recorrido de Helio, estoy finalmente convencida de que no lo fue.
Era imposible, dada la calidad de nuestros instrumentos de medición, y de nuestras herramientas de detección de fuentes de energía de origen biológico, que la jefa de personal de la Fundación Galaxia, Ceres, no fuera consciente del alto riesgo que corría cualquier persona que anduviera por aquella zona en aquellos momentos. Mientras estábamos haciendo nuestras observaciones, se desató una terrible tormenta eléctrica. No caía ni una sola gota de agua. En su lugar, parecían llover rayos y truenos, y los relámpagos se entretejían como una red sobre nuestras cabezas. Temiendo acabar fulminados, Saturno, Venus y yo, nos refugiamos en la cueva extravío, y pasamos un buen rato observando el espectáculo desde la entrada. Era una visión verdaderamente estremecedora. Fue Venus la primera que se dio cuenta de que los Pokémon eléctricos estaban saliendo de sus escondites entre la hierba alta, para recibir aquellas descargas que parecían fortalecerlos en lugar de herirlos. Pero fui yo la que, al examinar con atención las nubes negras que cubrían la ruta, me percaté de que había una silueta estilizada, deslizándose de nubarrón en nubarrón para cubrir cada centímetro del carril, tan resplandeciente que parecía hecha de rayos. Zapdos. El ave del trueno. Había algo en su presencia que me resultaba muy familiar, pero no estaba segura de qué era. Y no estaba dispuesta a quedarme allí el tiempo que necesitaría para averiguarlo. Sabiendo que lo más probable era que, si llamábamos su atención, no consiguiéramos salir vivos de allí, realizamos las observaciones y mediciones pertinentes para elaborar nuestro informe al respecto, y nos adentramos a toda prisa en la cueva extravío, esperando pasar desapercibidos. Y nos perdimos en su interior, como tal vez te haya pasado también a ti si has estado allí. Pero no hay mal que por bien no venga. Pudimos aprovechar, no solo para explorar la cueva, y recabar datos sobre los Pokémon que vivían en ella, sino también para capturar a algunos de ellos. Cuando, por fin, conseguimos encontrar de nuevo la salida, los tres habíamos capturado cada uno a un Bronzor, y yo había sumado a mi equipo, además, a una Zubat. Manuela y Mircala. Estaba tan contenta que, en cuanto llegué al centro Pokémon de Ciudad Vetusta, llamé a casa para contárselo a mi padre. Curiosamente, respondió al teléfono de inmediato. Y me sorprendió lo delgado y canoso que me lo encontré. Era como si hubiera envejecido varios años en unos meses. Entonces, casi sin escuchar lo que le estaba contando, me pidió que volviera a casa. Me dijo que tenía muchas cosas que contarme, cosas que debería haberme dicho hacía tiempo, y que quería hacerlo en persona. Sorprendida, le dije que iría de inmediato. A nuestra llegada a la sede de Ciudad Vetusta, rellené mi formulario de petición de días libres, y se lo entregué en persona a Ceres. Para compensar los varios días que iba a pasar fuera, que implicaban que Saturno y Venus iban a tener que encargarse de redactar el informe para Helio, me ofrecía encargarme yo de informarla a ella sobre lo que habíamos visto durante nuestro trabajo de campo. Le hablé con todo detalle de las especies de Pokémon que habíamos visto, tanto bajo el carril bici como en la cueva extravío, le mostré las 2 especies de Pokémon que habíamos capturado, y le comenté la razón por la que nos habíamos cobijado en la gruta. Estuve a punto de comentarle también la poderosa impresión que me había causado la presencia de Zapdos, pero me contuve. La expresión de interés que había aparecido en su cara cuando yo había empezado a describir el encuentro, la reacción de los Pokémon eléctricos de la ruta, y cómo habían parecido recibir la lluvia de rayos como una especie de bendición, se había ido convirtiendo poco a poco en una escalofriante avidez a medida que iba añadiendo detalles. Aquella fue la primera vez que me pregunté si lo que nuestro equipo había ido a buscar a las inmediaciones de la cueva extravío había sido realmente datos de los Pokémon que vivían allí, o si la Fundación Galaxia estaba, de alguna manera, al tanto de la presencia en esta zona de uno de los 3 seres alados. Tardé todavía un tiempo en volver a preguntarme eso. En aquel momento solo podía pensar en mi padre. Pueblo Caelestis estaba tal y como Mentor y yo lo habíamos dejado, pero parecía mucho más silencioso. La persona que salió a recibirme fue la abuela de Cintia, y no solo traía cara de circunstancias, sino que iba vestida de negro de pies a cabeza. No necesitaba más para saber que me aguardaban noticias espantosas. Al contrario de lo que yo había esperado, mi padre no había encontrado la paz cuando yo me había marchado. Había empezado a aceptar jornadas laborales cada vez más largas, y a pasar varios días seguidos durmiendo apenas, y trabajando hasta la extenuación. Este estrés inhumano lo había llevado a sufrir varios infartos en los últimos meses, y su corazón se había quedado tan deteriorado, que los compañeros de oficio que lo atendían no estaban seguros de que pudiera sobrevivir mucho más. Mercurio es un hombre de voluntad férrea, me dijo la anciana. Pero eso no basta para hacer a un hombre. No se pueden matar los sentimientos, querida. Son intrínsecos a la naturaleza humana, y necesarios para nuestra alma aun cuando más duelen. Y él se ha dado cuenta demasiado tarde. Por favor, ve a verlo. Y perdónalo. No entendía qué significaba aquello, pero no necesitaba hacerlo para estar resuelta a ir a buscar a mi padre. Estaba en el hospital de Ciudad Rocabelo, donde se había matado a trabajar, literalmente, durante las últimas décadas de su vida.
Solo llegué a tiempo de sostener su mano durante unos minutos. No sé cuántos, pero demasiado pocos. Estaba tan débil y agotado que no pudo decirme lo que quiera que había esperado poder decirme. Pero me miró a los ojos como no me había mirado nunca. Y me sonrió de verdad, por primera y última vez desde que tengo memoria. Fue como si, finalmente, consiguiera estar en paz. Como si, finalmente, hubiera conseguido aprender a quererme. Cuando le dije por última vez que lo quería, se llevó mi mano a los labios. Y murió así. Aquel último gesto, que yo había dejado de esperar hacía años, me dio fuerzas para darle la noticia por teléfono a Cynthia, a su abuela, a Ceres, y a mis 2 compañeros de equipo en la Fundación Galaxia. Para pasar 3 días enteros llorándolo sin poder parar. Para enterrarlo en el pequeño cementerio de Pueblo Caelestis, en compañía de mis vecinos y amigos. Porque, aunque no lo esperaba, Saturno y Venus también estuvieron allí, no solo por deseo propio, sino en representación de la empresa, para presentarme sus condolencias. No tardé mucho más en darme cuenta de que aquel gesto por parte del jefe tenía un filo tan doble como la misión a la que nos había mandado Ceres hacía unos días. De hecho, unos días después del entierro de mi padre, justo cuando me disponía a reincorporarme en mi puesto, recibí un email con unas cuantas novedades. Para empezar, era un mensaje directamente escrito por Helio, y no por Ceres. Y se me citaba, junto con mis otros 2 compañeros de equipo, en la sede de Ciudad Rocabelo. En el despacho personal del mismísimo Helio. Aquello significaba que íbamos a tratar un asunto particularmente importante. Durante un momento, temí que fueran malas noticias para nosotros. Se me pasó en cuanto entramos al despacho. Ceres nos esperaba, de pie junto a la silla de Helio, con el porte de una reina de la antigüedad, y los ojos hundidos del presidente brillaban más que nunca. De pronto, me dio la impresión de estar en presencia de un esqueleto viviente, que estuviera sentado en un trono. Saturno, Venus, Terra. Os he hecho venir porque sois, junto con Ceres, mis trabajadores de confianza más brillantes. Cuento con vosotros para dar el siguiente gran paso para la Fundación Galaxia. Hizo una pausa tensa, cargada de excitación contenida. Y contagiosa. Porque, aunque apenas duró un instante, pude notar el subidón de adrenalina a pesar de mi reciente pérdida. Por fin cuento con los medios, y los conocimientos necesarios, para poner en marcha el proyecto Génesis. Un universo nuevo. Un universo puro, en paz, sin sufrimiento. Parecía estar en trance. Nosotros 3 nos miramos, perplejos. Para empezar, debía de ser algún tipo de plan totalmente secreto, porque no habíamos oído hablar de él jamás. Y para seguir, no se me ocurría cómo era posible que nosotros, meros biofísicos, llegáramos a cambiar tanto el mundo. Y Venus debía de estar de acuerdo conmigo, porque fue ella la primera en expresar sus dudas. Señor, creo que todos necesitamos una explicación más detallada. Para saber cómo podemos ayudarle a llevarlo a cabo. Helio intercambió una mirada con Ceres, que encendió un proyector, y empezó a pasar diapositivas. No nos explicó claramente a qué se refería con eso de, un universo nuevo. Pero nosotros tampoco lo preguntamos. En cuanto nos explicó lo que pretendía hacer, consiguió que todos nos entusiasmásemos con la idea. Según nos dijo, había encontrado una manera de almacenar aquella misteriosa energía que liberaban los Pokémon al evolucionar. Mediante los datos que nosotros 3 habíamos estado recopilando, había conseguido crear una máquina que podía absorber y cristalizar aquella energía, de manera que pudiera almacenarse cómodamente en grandes cantidades. Conseguir poner en marcha esta máquina no será fácil, nos advirtió Helio. La fase de experimentación todavía no ha terminado. Vamos a necesitar muchos Pokémon con los que probarla. Y mucha energía para hacerla funcionar, hasta que consigamos optimizar el modelo que he conseguido diseñar, todavía un mero prototipo. Ahora mismo, sois los únicos que poseéis los conocimientos adecuados para dirigir este proyecto. Os voy a necesitar en la base, coordinando las tareas. Por lo tanto, si aceptáis continuar con este proyecto, se os ascenderá, de manera que podáis dirigir a otros trabajadores para que hagan las tareas menores, que ahora mismo estáis haciendo vosotros. Dejaréis de estar supeditados a Ceres, y pasaréis a ser iguales a ella en rango, aunque cada uno tendrá responsabilidades diferentes. Pero os lo advierto. Desde el momento en que aceptéis esta responsabilidad, no habrá vuelta atrás. Entraréis en posesión de los secretos más preciados de nuestra fundación, y vuestra labor pasará a ser estrictamente confidencial. La infracción de estas reglas exigiría por mi parte una respuesta extremadamente desagradable, a la que no me gustaría en absoluto tener que recurrir. Conoces en persona a Helio, y lo has escuchado hablar, como yo misma lo he hecho. Pero tú no tienes el corazón roto por años y años de abandono. Tienes la misma aura que Cynthia. Es obvio que tu razón es radiante, y tu voluntad firme, y que hasta tus emociones más oscuras son sanas como el agua de un manantial.
Estás en equilibrio. Estás en paz contigo misma. Y precisamente por eso, el discurso inhumano de Helio no significa nada para ti. Pero ese no era mi caso. Mis emociones estaban terriblemente enfermas. Yo había pasado toda mi vida intentando comprar, con todos los frutos de mi alma, el amor de mi propio padre. De un padre del que sabía perfectamente que ya no le quedaba corazón para quererme. Cynthia era la hermana mayor que nunca tuve. Su abuela era mi propia abuela. Ambas estaban vivas, a una sola llamada de teléfono. Me bastaría decirles que necesitaba su ayuda, para que cualquiera de las dos viniera a buscarme, y me acogiera felizmente en su casa, como un miembro más de su familia. Y sin embargo, mi corazón estaba tan roto como el de ese hombre al que acababa de enterrar. Durante aquellos últimos años, la Fundación Galaxia había conseguido llenar precariamente aquel vacío. Me habían dado un lugar en el que siempre era bienvenida. Unos compañeros con los que podía conversar, largo y tendido, sobre intereses comunes y proyectos de vida similares. Un psicoanalista diría que yo había encontrado en Helio a esa figura paterna que jamás había tenido realmente, y que mi admiración ciega hacia él tenía algo de amor filial. Yo hubiera simplificado el diagnóstico diciendo que, a falta de una familia de sangre amorosa a la que regresar, la Fundación Galaxia se había convertido en mi verdadero hogar. Por eso estaba más que dispuesta a seguir a Helio incluso hasta el mismo infierno. Sabía que me estaba pidiendo que le entregase, voluntariamente, lo poco que me quedaba de mi vieja vida. Sabía que estaba cortando los últimos lazos que me unían a Cynthia y a Pueblo Caelestis. Y, aún así, no lo consideraba una sentencia de cadena perpetua, sino el mayor honor que se me había hecho nunca. Te digo esto para que comprendas cómo un miembro junior de la plantilla de la Fundación Galaxia, una simple empresa energética de vanguardia, acaba convirtiéndose en un recluta del equipo Galaxia. Se podría decir que no había sido yo la que había tomado la decisión de declararle lealtad eterna a Helio. Había sido la decisión la que me había tomado a mí. Pero lo había hecho porque yo se lo había permitido. Porque no había nada más lejos de mi intención que traicionar la confianza absoluta que mi jefe estaba depositando en mí en aquel momento. Y sin embargo, de la misma manera que Mercurio había encontrado, finalmente, algo dentro de él que le había permitido querer a su hija, aunque solo fuera unos instantes antes de morir, todavía debía de quedar algo sano en mi destrozado corazón. Porque el tono de voz con que Helio insinuó que una traición al equipo Galaxia implicaría, posiblemente, ser silenciada por la fuerza, tal vez incluso torturada y asesinada, me heló la sangre hasta la última gota. Yo todavía no lo sabía. Pero las mismas emociones que me habían impulsado a defender a Mentor de las crueles insinuaciones de Saturno, y a regresar a Pueblo Caelestis para ver a mi padre, estaban empezando ya a rebelarse contra Helio. Porque Mentor siempre había estado conmigo, y había elegido ser mi amigo cuando yo todavía pensaba que era demasiado tarde para convertirme en entrenadora. Y Manuela, Mircala y él también eran parte de mi familia. No obstante, ignoré aquella contradicción, como había ignorado la vena cruel de Saturno, y como había ignorado el desdén de Venus hacia determinados tipos de Pokémon. Y me convertí en una de los 4 administradores del equipo Galaxia.